qué mataron a Brandon Lee? ¿Quién mató a Brandon Lee? ¿Por qué sucedió esto? ¿Acaso esto ya estaba planificado? Pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ocurrió? Una de esas personas es Robert Lee, uno de los tíos de Brandon y hermano de Bruce Lee, quien declaró lo siguiente. Brandon is my family, so is Bruce. I have to know the truth. And, we're going to get into the facts of Bruce's death. Now, all of a sudden, this Brandon thing happened, tragedy, and, my mind is right now going crazy. It's trying. Tuvo un accidente con unos cables que parece que sufrió quemaduras y otros accidentes más, ¿no? Y se hablaba, supersticiosamente se hablaba sobre la maldición del cuervo, ¿no? Esto había provocado tal vez la muerte de Brandon Lee. Se hablaba también de la mafia china. ¿Por qué la mafia china? En el trabajo, muchos cambios en el guión. ¿Por qué? Esto era la maldición del cuervo. En sí, esto se creía que era una maldición que lo llamaron la maldición del cuervo. Muy buenas noches. Hoy día vamos a hacer un nuevo video con la muerte de Brandon Lee. Hoy día quería saber, hoy día, es un día jueves, justamente un día como hoy, pues se recuerda a Brandon Lee, como este actor de tan solo 28 años, ¿no? A los 28 años Brandon Lee pues murió trágicamente, como verán ustedes, ¿no? Y esto sucedió en el año de 1993. Ya han pasado ya muchos años, casi ya 30 años de lo que sucedió, de la muerte de Brandon Lee. Pero vemos aquí lo importante que es cómo Brandon Lee, que es el hijo de Bruce Lee, murió de una forma muy trágica. En verdad esto fue una maldición. En verdad lo que sucedió a Brandon Lee fue un accidente o fue una maldición. Hay muchos misterios que a Brandon Lee, sobre el caso de Brandon Lee, justamente porque él falleció, ¿no? A él lo mataron accidentalmente, ¿no? Filmando la película El Cuervo, como ustedes verán. Y el que mató a Brandon Lee pues fue nada menos que Michael Messi, ¿no? Pero que fue más que todo en un disparo en su abdomen, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del actor estadounidense de ascendencia china, falleció a los 28 años en el rodaje de El Cuervo, después de que una bala real disparada por Michael Messi impactara en su abdomen. Pues la tragedia llegó al rodaje de la película Rust, o sea, El Cuervo. En una escena de acción, el reconocido actor Alec Baldwin, de 63 años, disparó un arma de atrezo que supuestamente tenía cartuchos de fogueo y mató de manera accidental a Halyna Hutchins, la directora de fotografía, además de herir al director Joel Souza, quien se encuentra en un hospital en Nuevo México. Tras darse a conocer el incidente, miles de fans han expresado sus condolencias al reparto, mientras que en Twitter se ha comentado ampliamente la noticia, la cual ha sido comparada con el deceso de Brandon Lee. Lo que sucedió aquí justamente es sobre lo que le sucedió a esta directora de fotografía, ¿no? Que fue Halyna Hutchins, ¿no? Accidentalmente por el actor de Alec Baldwin. Alec Baldwin es un actor muy conocido. Entre ellos, las películas más terroríficas fue, por ejemplo, Vampiros, de John Carpenter. Si ustedes han visto, es una película de acción y a la vez también de terror también. Pero este actor, pues, que Alec Baldwin se le hizo una comparación de los accidentes que pueden ocurrir filmando películas de acción, sobre todo de este género, ¿no? Los accidentes que pueden ocurrir, como sucedió por ejemplo con el actor Brandon Lee, con Michael Messi. Pero ¿qué sucedió en verdad con el misterio de Brandon Lee, dejando de lado a Alec Baldwin, ¿no? Que accidentalmente disparó a Halyna Hutchins,
¿qué sucedió, la verdad, con Brandon Lee? No, porque recuerden que su padre, Bruce Lee, también murió de una forma misteriosa. Y se cree que también Brandon Lee también sucedió de una forma muy misteriosa. No sabemos cuál fue. Por eso que se dice que en la comparación que se hace a Michael Messi con Alec Baldwin, que también era un actor en esta película del Cuervo, en el cual fue una herida de bala que le dio en el abdomen a Brandon Lee. Por eso que se menciona que el 31 de marzo de 1993 fue el año en que murió Brandon Lee. De entonces, unos 28 años, grabó 2 escenas que incluían un tiroteo. La primera de ellas, según el director, cumplía con las expectativas. Sin embargo, Lee quiso repetirla y a la segunda, el actor Michael Messi, fallecido ya en el año 2016, en vez de disparar una bala de fogueo, disparó un cartucho 44 Magnum, el cual hirió de manera mortal al actor. ¿Cuál fue la explicación de todo esto, no? ¿Cuál fue, se podría decir, el fallo, el accidente? ¿Por qué repercutió esto de la muerte del actor Brandon Lee? ¿No tomaron medidas de seguridad? ¿Por qué mataron a Brandon Lee? ¿Quién mató a Brandon Lee? ¿Por qué sucedió esto? ¿Acaso esto ya estaba planificado? Se cree que Brandon Lee ha estado de repente metido o en actos delictivos. Varios círculos de Hollywood que se han encontrado a varios actores en actos delictivos. Cuando hablo de actos delictivos me refiero a, por ejemplo, a problemas con drogas, problemas con mafias, ¿no? ¿Qué secretos tenía Brandon Lee, no? ¿Acaso estaba metido en una mafia de repente? ¿No? O se cree de repente que también ha estado de repente metido en problemas, venganza, ¿no? De problemas ya sea de repente con otras personas, o en qué círculo ha estado Brandon Lee. Se cree que Brandon Lee solamente ha sido un actor que él vivía esa pasión de ser actor. Bueno, su padre era un actor, pero también era un artista marcial. Brandon Lee no quería ser como su padre. Él, en varias ocasiones él lo dice, que él no quería ser como su padre. Él quería ser mejor que su padre, pero siendo un actor. Y ha hecho varias películas, ¿no? Brandon Lee. Pero ¿cómo fue que murió Brandon Lee? ¿Por qué? ¿Por qué la verdad tuvo que morir Brandon Lee? ¿Cuál fue, se podría decir, el núcleo, se podría decir, interrogante para que Brandon Lee muera, ¿no? Que en vez de un disparo de cartucho 44 Magnum, ¿por qué no tuvieron medidas o no tomaron medidas frente a este accidente? ¿Cuál fue la explicación de todo esto, no? Que el equipo mezcló por casualidad los cartuchos de utilería y los cartuchos de verdad, y que aunque Michael Messi efectivamente disparó un cartucho de fogueo, la detonación también propulsó un casquillo real que estaba atrapado en el arma. O sea, significa que prácticamente estos cartuchos eran unos cartuchos que sí podían matar a una persona, que sí podría acabar la vida de una persona. O sea, no todo lo de Hollywood que siempre dicen, no, es ciencia ficción, no, que es parte de la película, no, que es ficticio todo esto. No, se equivocan, porque ellos utilizan también herramientas reales. Pero en medio de todo esto, ¿cuál fue el misterio de Brandon Lee? ¿Por qué Brandon Lee murió? ¿Qué fue lo que sucedió con Brandon Lee? Por supuesto, la muerte del actor provocó diversas mea culpa y sumarios, pero aunque todo el mundo pidió disculpas, no hubo perdón que le devolviera la vida a Brandon Lee, quien en los 90 coronaba como una promesa del cine. Ya prácticamente era un ídolo en todo el mundo.
Gracias a su padre, a los 4 años Brandon aprendió artes marciales y a los 6 comenzó a salir en televisión. No obstante, Lee le costaba todo lo que tuviera que ver con la educación obligada. Claro, muy aparte también tenía que hacer sus deberes también, ¿no? O sea, tenía que ir a la escuela, a la universidad, ¿no? De repente estudiar más adelante una carrera. Todo eso es un proceso de educación como cualquier persona, niño o joven, puede, antes de ser un actor, tenía que cumplir unos ciertos requisitos que era la educación, ¿no? Y eso a Lee le costaba bastante, ¿no? Todo lo que tuviera que ver con la educación era totalmente obligada. Por ejemplo, en 1980 tuvo que dejar una escuela por mal comportamiento y un par de meses después tuvo que dejar otro centro debido a sus malas calificaciones. Aún así, a los 18 años logró salir del colegio y dedicarse a su verdadera pasión, el teatro. Brandon Lee estudió actuación en el Emerson College y en el Lee Strasberg Theatre, lo que lo llevó a hacer la primera película en 1985, Crime Killer, un filme en el que encarnó brevemente a un gángster. Pero su salto a la fama ocurrió en 1986, cuando se le dio la oportunidad de participar en la cinta Kung Fu The Movie, donde mostró todo su potencial a sí mismo ese año. Lee logró obtener su primer papel en el año de 1985, protagonizando, ¿no? Se trata de Brandon Ma en el thriller Legacy of Rage. Sin embargo, su éxito le resultaba agridulce. ¿Cuál fue la razón de todo esto? Sentía que a él lo comparaban demasiado con su padre, ¿no? Que falleció en el año de 1973, ¿no? Esa comparación a Brandon Lee lo marcaba, ¿no? Por eso que él decía de que él no quería ser como su padre, porque él pensaba que vivía a la sombra de su padre, ¿no? Que era Bruce Lee, ¿no? Que era un actorazo. Pero ¿quién mató a Brandon Lee? ¿Por qué Brandon Lee tuvo que morir? ¿Qué fue lo que sucedió en sí? Este es el misterio de la muerte de Brandon Lee. La verdad, su muerte es muy misteriosa porque encierran muchos casos, hay muchas noticias, habladurías de otros actores que hablan de cómo fue que Brandon Lee murió. Hay un pequeño párrafo que habla sobre un actor que habla sobre Brandon Lee, que dice que era muy carismático en lo que hacía, en su trabajo era muy comprometido. Por eso Lee trabajaba muchísimo para demostrar sus capacidades y no ser relacionado con su progenitor, o sea, Bruce Lee. No obstante, a comienzos de los 90, Brandon aprendió a hablar sobre él sin sentirse atacado o presionado. Bueno, porque él prácticamente decía, ¿no? Mi padre me enseñó muchas cosas como las artes marciales, pero él siempre decía que el tiempo era la cosa con más valor que un hombre puede tener. Eso me caló hondo y yo trato de hacer un esfuerzo consciente para no desperdiciar el tiempo, relató Brandon en la revista People en 1992, cuando su carrera iba viento en popa. Tenía 8 películas y se preparaba para su novena, El Cuervo. Para su novena película, ¿no? El Cuervo, que fue su última película. Una cinta que, según sus propias palabras, le hacía mucha ilusión. Brandon Lee, es cierto que sentía mucho amor hacia su padre, ¿no? Porque aparte, no se olviden de que Bruce Lee, aparte de ser un actor comprometido, estamos hablando de Bruce Lee, ¿no? Era un filósofo de las artes marciales, era un maestro de las artes marciales. Él, cuando digo la palabra filósofo, es que él creó mucha filosofía, tanto corporal, mental, ¿no? Y una educación en las artes marciales, y eso lo vemos en muchos videos que él menciona. Por eso que también recordamos también a Chuck Norris también, que ya hace un mes partió de este mundo.
lo recordamos con mucho cariño porque él hablaba muy bien de su maestro. Chuck Norris creía a Bruce Lee, lo respetaba mucho a Bruce Lee, hasta llegar a decir que él era el verdadero maestro de las artes marciales. Que otros también mencionaban, ¿no?, que no reconocían a Bruce Lee como el verdadero maestro, pero Chuck Norris lo hizo. Chuck Norris tiene muchas anécdotas que compartía con Bruce Lee, ¿no? Entre ellas fue, pues, como ya verán, esta película El regreso del dragón, que los dos hablaron, conversaron. Claro que a Chuck Norris no le pareció muy bien que él debía ser villano y debía morir, ¿no?, como villano que es, no le pareció eso a Chuck Norris, porque Chuck Norris en ese tiempo era el campeón del mundo, imagínense, ¿no? Y que venga Bruce Lee y que lo rete, pero en verdad muchos mencionan de que entre una pelea de Bruce Lee y Chuck Norris, la verdad, Bruce Lee hubiese acabado con él. Otras fuentes mencionan que Bruce Lee era actor, nada más actor, y que Chuck Norris era un maestro del Kung Fu y de las artes marciales. Así es que Chuck Norris hubiera acabado con Bruce Lee, cosa que eso yo lo veo muy difícil, porque Bruce Lee era campeón. A Bruce Lee muchos maestros de las artes marciales lo retaron y Bruce Lee acabó con todos ellos. Él tenía una disciplina que era como si fuera el pan de cada día. Es por eso que vayamos a que Brandon Lee, su hijo, lo respetaba. Él recuerda muchas cosas que Bruce Lee le decía en su niñez, en la disciplina, porque recuerden de que cada día era una disciplina para él. Bruce Lee lo vivió en carne propia, desde China a Estados Unidos, porque Bruce Lee no fue aceptado. O tengan bien visto esto, que Bruce Lee no fue aceptado Bruce Lee en los Estados Unidos. Como un chino americano podría ser un gran actor, como no fue aceptado en el país donde él nació, que es los Estados Unidos, en San Francisco, sentía que ahí lo marginaban. Por eso que Bruce Lee se fue a China a grabar las verdaderas películas, donde él ya se hizo un ídolo, y Estados Unidos lo reconoció como el verdadero ídolo a Bruce Lee, después de que filmó todas esas películas en China, también lo que es en Tailandia, en países orientales, ¿no? Por ejemplo, como tenemos El Gran Jefe, muy buena película en la cual Bruce Lee encarna a un héroe, ¿no? A un héroe haciendo justicia a un pueblo, ¿no? Pero vayamos a lo que es la muerte de Brandon Lee. Para hablar mucho de Bruce Lee, tenemos que hablar también de la muerte de Brandon Lee. Bruce Lee murió accidentalmente, pero ¿cómo murió Brandon Lee? Esa es la pregunta que debemos hacernos todos. ¿Cómo murió Brandon Lee? Was in, critical condition. Mr. Lee's heart stopped and efforts to resuscitate him were unsuccessful. A 44 caliber bullet was removed from Lee's body. Detectives are proceeding with the investigation. So this would definitely be a lethal round. This would be something you don't get up from. En el video de hoy analizaremos la verdad sobre la muerte de Brandon Lee. El legendario artista marcial Bruce Lee recibe un disparo en el abdomen de un arma que se supone que estaba cargada con balas de salva. A lo largo de este video estaremos compartiendo detalles por parte de expertos sobre lo ocurrido en el incidente. Antes de continuar con el video, Sproyas decidió lo contrario. It absolutely wasn't supposed to happen. I wasn't even supposed to be handling the gun in the scene until we started shooting the scene and the director changed it. Es en este momento donde Brandon recibe un disparo en su abdomen que posteriormente le quitaría la vida. La pregunta que todos nos hacemos es ¿qué ocurrió? Una de esas personas es Robert Lee, uno de los tíos de Brandon y hermano de Bruce Lee, quien declaró lo siguiente. Brandon is my family, so I have to know. And, we're just getting to the facts of
Bruce's death. Now all of a sudden, this Brandon thing happened, tragedy, and I mean, my mind is right now going crazy because I mean, I'm just trying to, just like solving a mystery, you know. I mean, I'm not a detective, but I sure as hell like to know what happened. It's hard for Brandon to make an enemy, but if somebody really wants to shoot him for whatever reason, it's probably, I'm quite 100% sure it's not his own enemy. It's probably because of something else. And I don't know what the something else is, if it's a murder. Varios piensan también de que Brandon Lee posiblemente haya tenido enemigos. Como dicen de que Brandon Lee pues haya tenido enemigos, pues aún no se sabe sobre todo esto, ¿no? Pero, ¿qué fue lo que ocurrió, la verdad, con Brandon Lee? Esto es lo que muchos están mencionando. Para hablar justamente de Brandon Lee hay que saber también ver por otras fuentes que mencionan de que si realmente Brandon Lee tuvo enemigos, ¿no? Ya lo dice. Estamos hablando del hermano Robert Lee, ¿no? Que es el hermano de Bruce Lee, que él menciona justamente esto, ¿no? De que a él le parece increíble de que Brandon Lee haya muerto. ¿Por qué menciona esto su hermano? ¿Por qué? Porque él tampoco no cree de que Brandon Lee tuvo enemigos. Él piensa que también es un accidente, ¿no? Michael Macy lo menciona, lo asegura, esto totalmente fue un accidente, no fue planeado. Claro que fue juzgado también. Pero ¿qué es lo que realmente esto está relacionado contra un misterio, contra una maldición importante? La maldición, el misterio, la muerte de Brandon Lee. Muchos, la verdad, se preguntan por qué tuvo que morir Brandon Lee. Tuvo que morir como su padre. ¿Por qué tuvo que morir como su padre? ¿Ustedes qué dicen frente a esta pregunta? ¿Esto la verdad fue planeado? ¿Fue conspiración? Tal vez estuvo metido en una mafia, conspiración de una mafia para acabar con Brandon Lee o acabar con toda la dinastía Lee. En verdad esto de la maldición es solamente creación de una venganza familiar tal vez, o de unos enemigos de la familia de los Lee. ¿Qué fue lo que sucedió con Brandon Lee? ¿Quién mató a Brandon Lee? Esa es la pregunta que tenemos que decirnos a nosotros mismos. ¿Quién mató a Brandon Lee? ¿Por qué sucedió esta desfachatez, este accidente? Para mí, la verdad, esto no fue un accidente. ¿Qué piensas tú, la verdad, si fue de esto lo que ha sucedido con Brandon Lee? ¿Es un misterio? ¿Cómo lo ves tú? Abajo déjalo en tus comentarios. Vayamos a ver qué fue lo que está sucediendo o qué fue lo que sucedió con la muerte de Brandon Lee. Vamos a ver, investigar otras fuentes también. ¿Por qué existen muchos misterios sobre la muerte de Brandon Lee? Se menciona justamente a través de una reportera estadounidense llamado Julian Garrett. Ella está mencionando que en el set de las grabaciones, tras el fin de El Cuervo, han estado grabando pues muchas horas de rodaje, muchas horas, estamos hablando de todo un día de rodaje. Esto también cansaba a los actores, cansaban supuestamente a los productores, a los que participaban en esta película del Cuervo. Tantas horas de rodaje. ¿Por qué? Esto justamente lo vamos a hablar, ¿no? Se le va a escuchar justamente a esta periodista, ¿no? Que es Julian Garrett. There have been so many accidents on the set of this movie. Carpenter was severely burned when live wires connected with the piece of equipment he was working on. That was followed by 2 other accidents that same day. The casting crew started referring to the curse of the crow. Estaba mencionando anteriormente sobre la película del Cuervo. Habían
muchas horas de rodaje, incluyendo también había accidentes, muchos accidentes. Se está hablando justamente, se está comentando, o está también esta periodista contando también de que hubo también un carpintero de que por accidente tuvo un accidente con unos cables que parece que sufrió quemaduras y otros accidentes más, ¿no? Y se hablaba, supersticiosamente se hablaba sobre la maldición del cuervo, ¿no? Esto había provocado tal vez la muerte de Brandon Lee. Se hablaba también de la mafia china. ¿Por qué la mafia china? Porque mencionan que también en la muerte de Bruce Lee consideraban incluso también los periodistas, reporteros en los diarios sobre la muerte de Bruce Lee, decían que la mafia china mató al rey de las artes marciales, a Bruce Lee. Y lo mismo sucedió con Brandon Lee. ¿Por qué estas extrañas muertes ante la familia Lee? ¿Qué está ocurriendo aquí? Se está relacionando mucho también con la maldición de la familia Lee que pasó al hijo, que pasó a Brandon Lee. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Estos misterios justamente lo vamos de poco a poco, lo vamos a descifrar. Llega a su departamento y su novia Shelly es atacada por una pandilla. Este es el momento clave. Un disparo que sale de un arma calibre 44 que es empuñada por el actor Michael Massey y que, según su testimonio, no se suponía que su personaje tuviese un arma en la escena hasta que el director de la película, Alex Proyas, decidió lo contrario. Es muy cierto lo que menciona Michael Massey. Michael Massey, los cambios de la película lamentablemente eran muchas, ¿no? Habían muchos cambios en la película, no solamente también en los cambios del guión de la película. Supuestamente sean muchas horas de rodaje. Los participantes o los actores estaban cansados, el director, el reproductor. ¿Por qué el director Alex Proyas era tan aficionado a los cambios? ¿Por qué? ¿Cuál era la intención de Alex Proyas, de este director, hacer estos grandes cambios? Se incluye también que a Michael Massey, él no debió haber tenido un arma. Él tenía que estar sin un arma. Incluso el actor Michael Massey también mencionó, no estaba de acuerdo con estos cambios, no estaba de acuerdo, incluso él no aceptó que no estaba de acuerdo, aunque él tenía un arma, desde el principio no aceptó esto. ¿Por qué ahora en la muerte de Brandon Lee sale justamente a detallar los actores, incluyendo el asesino, el autor de la muerte de Brandon Lee, que es Michael Massey? ¿Por qué ahora sale a relucir esto, diciendo que los cambios, él no estaba de acuerdo, él no debía de haber tenido un arma? Pero Alex Proyas hacía estos cambios sin el consentimiento de los actores, que no estaban de acuerdo. Muchas horas de grabación, muchos cambios en el trabajo, muchos cambios en el guión. ¿Por qué? Esto era la maldición del cuervo. En sí, esto se creía que era una maldición, que lo llamaron la maldición del cuervo, la señal del cuervo. ¿Qué significa esta maldición del cuervo? Vamos a ver, porque algunos mencionan, por ejemplo, algunos brujos, algunos que se dedican, por ejemplo, a la magia, utilizan mucho lo que es el cuervo, el plumaje del cuervo, hacen mucha magia. ¿Qué maleficios había de esto de la maldición del cuervo? ¿Qué maleficio? Un maleficio seguramente, porque mencionan que hubo también un maleficio, una maldición, la maldición de los Lee. Recuerden que esto es un misterio y que de poco a poco estamos nosotros destapando estas maldiciones. Continuamos. Michael Massey was broken by the experience of having pulled the trigger. I don't think he could have taken on any greater responsibility on his own shoulders, although it was not by any means his fault. Plain and simple, it wasn't his job to be responsible for that particular weapon.
diarios, muchos mencionaban sobre la muerte de Brandon Lee. Tal vez la mafia china. ¿Cómo pudo haber llegado una bala en el set, una bala real? ¿Cómo fue esto de la maldición de Brandon Lee tras la muerte de Brandon Lee? What occurred was that there was a dummy bullet loaded 2 weeks before that had Vamos a hablar un poco sobre esta bala dummy. La bala dummy mayormente es una bala de salva. De algo más o menos de lo que yo puedo entender es que la bala dummy era una bala de salva. Y esta bala era lo que utilizaban en el set, supuestamente en estas grabaciones de la película El Cuervo. Era la que utilizaban. Pero ¿por qué estuvo mezcladas con balas reales? Mencionan que estas balas dummy, entre 3 o 4 balas dummy, había una bala real. Y esta bala real fue mezclada con la bala dummy que al dispararse, esta bala al dispararse entró en el abdomen de Brandon Lee, causándole la muerte. ¿De quién fue el error? ¿De quién fue realmente el autor, aparte de Michael Messi, de la muerte de Brandon Lee? ¿A quién se le está echando la culpa? Todo esto era justamente, ¿no?, a través de, pues vieron los casos, ¿no? En ese tiempo pues estaba el FBI, el juez, todos estaban viendo el caso, las demandas que hacía sobre la muerte de Brandon Lee, a pesar que también Linda Lee, que es la madre de Brandon Lee, estaba totalmente destruida tras la muerte de su hija y buscaba culpables. ¿Quién era el autor de la muerte de su hijo, de Brandon Lee? Shannon Lee, que es hermana de Brandon Lee, él también tiene su versión. Ella también tiene su versión. Se podría mencionar la versión de los hechos, porque él también quería saber, buscaba también quiénes eran los verdaderos culpables. Hablamos de que Michael Messi estaba totalmente aterrado. Él ya no quería saber nada de la película. Se deprimió totalmente. Él menciona que hasta la actualidad, porque él falleció en el año 2016 de un cáncer al hígado, se menciona pues que Michael Messi, hasta la fecha de su muerte, que fue en el año 2016, él no vio la película El Cuervo, no la vio porque estaba totalmente atormentado. Pero aún así tuvo que terminar la película, porque se podría mencionar que para hacer un memorial a través de su hijo por la madre, que es Linda Lee, que mencionó a Alex Proyas, le mencionó que termine la película en memoria de su hijo, y también de que los actores debían continuar y debían terminar el trabajo. Eran las súplicas de Linda Lee, la madre de Brandon Lee. Pero también sale ver también su tío Robert Lee, que es el hermano de Bruce Lee. Él también dice su forma de ser, su forma de cómo vio todo este caso. Él estaba también totalmente atormentado. ¿Qué está sucediendo? Si la maldición realmente fue real o no fue real. ¿Qué sucedió? ¿Quién mató a Brandon Lee? Esa es la pregunta. ¿Quién mató a Brandon Lee? ¿La maldición? ¿La equivocación? ¿Quién mató a Brandon Lee? A real bullet in the barrel of the gun. These are different caliber dummy rounds that we have, and the whole goal to making dummy rounds is to make an imitation round that would lead the viewer to believe that it is a live round. So this is the dummy round, and this is the live round. Even though this is a dummy round and it's had the gunpowder removed, the primer hasn't been removed or struck. When we do a dummy round, it's always important to believe that it lodged chamber. And
and it blew it out. What occurred was that there was a dummy bullet loaded 2 weeks before that had lodged a real bullet in the barrel of the gun. These are different caliber dummy rounds that we have, and the whole goal to making dummy rounds is to make an imitation round that would lead the viewer to believe that it is a live round. So this is the dummy round, and this is the live round. Even though this is a dummy round and it's had the gunpowder removed, the primer hasn't been removed or struck. When we do a dummy round, it's always important to remove the primer cap from the center. What happened on the Chrome was when they put the dummy round in, they forgot to remove the primer. And what happens is, again, that primer has enough force to dislodge the lead round and actually push it into the barrel. We're actually going to pull the trigger and it'll have just enough force to lodge the round in there. So you can see in there our dummy round. We'll index it. 3, 2, 1. So just with that simple action, that little snap, the cap's gone off, no gunpowder, but what we'll be able to prove is the hung round inside the barrel. Por eso que los autores, incluyendo Michael Messi, no estaban de acuerdo con todo esto. No estaban de acuerdo de que haya muchos cambios y culpaban por una parte al director Alex Proyas. Pero bueno, en todo esto estamos hablando del tío de Robert Lee. Fue el tío de Brandon Lee, hermano de Bruce Lee. Somehow at that point, I don't know. Interminables horas de cirugía. Vamos a ver otras versiones sobre la muerte de Brandon Lee. ¿Por qué digo la verdad otras versiones? Porque esto de la muerte de Brandon Lee no ha sido muy, se podría decir que no ha sido muy analizada. No ha sido, porque todo quedó en un misterio, la muerte de Brandon Lee. Porque otros piensan que fue asesinato, otros piensan que fue porque la mafia china lo mató y que también mató a sus padres, o a Bruce Lee, que también la mafia china mató a Bruce Lee. No se sabe con exactitud qué fue lo que pasó con Brandon Lee. Vamos a ver justamente otro lado de lo que sucedió con Brandon Lee, otras fuentes, y aquí lo vamos a ver. Accidente en el que murió el actor Brandon Lee durante un rodaje en 1993. El día que murió Brandon Lee, la ficción se convirtió en tragedia. Era el 30 de marzo de 1993 y el joven actor estadounidense, especialista como su padre, Bruce Lee, en filmes de acción y de artes marciales, estaba rodando secuencias de la película El Cuervo, basado en el cómic del mismo nombre. En una de las escenas que grababan esa noche, el personaje de Lee debía entrar en un apartamento y descubrir que su novia estaba siendo golpeada y violada por 4 pandilleros, uno de los cuales interpretado por el actor Michael Messi. Debía dispararle a corta distancia con un revólver cargado con balas de fogueo y matarlo. La filmación de la escena transcurrió según lo previsto, pero al final de la misma se hizo evidente que algo había fallado, pues Lee nunca se levantó del piso. Estaba herido de muerte. 12 horas más tarde, el joven actor fallecía en un hospital. Desde el fallecimiento de Lee en 1993, la industria cinematográfica en Estados Unidos no había sufrido un accidente mortal con arma de fuego hasta el incidente ocurrido este jueves, en el cual el actor Alec Baldwin mató de forma accidental a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la película de vaqueros Rust. Este viernes, Shannon Lee, la hermana de Brandon, emitió un comunicado por Twitter tras conocer el incidental fatal en el que falleció Hutchins.
Nuestros corazones están con la familia de Halyna Hutchins y con él Joel Souza y con todos los involucrados en el incidente de Rust, escribió haciendo referencia respectivamente a la directora de fotografía y al director de la película, que también resultó herido. Pero ¿cómo fue el accidente en el que perdió la vida Brandon Lee? ¿Un error mortal? El protagonista de El Cuervo murió por el daño causado por una bala que atravesó su abdomen, dañó varios de sus órganos internos y se alojó en su columna. Se suponía que el arma que estaban usando para grabar su escena contenía una bala de salva, pero en lugar de ello recibió la punta de un proyectil calibre 44. ¿Cómo fue eso posible? Las balas de salva son esencialmente balas reales modificadas que contienen pólvora, pero no tienen proyectil. ¿Qué es un cartucho de salva? Un cartucho verdaderamente de salva es igual que un cartucho normal, excepto que el primero no contiene un proyectil o bala en la punta. Mayormente esto de lo que se ve, por ejemplo aquí de lo que estoy viendo, que es que la diferencia que es una bala normal y una bala de salva, ¿no? Que la bala de salva no tiene la punta de proyectil, ¿no? En cambio el normal sí. Por eso que cómo fue erróneo esto de poner balas de salva o cambiarlos con las balas reales, que esto acabaron con la vida del actor. ¿Cómo fue realmente esto, no? Alex Pryor justamente esto fue lo que menciona, ¿no? Él, la verdad, con muchas horas de filmación, su mente estaba totalmente cansado. Pero ¿por qué fue la exigencia de tantas horas de filmación, y que hasta los actores salían muy cansados y que incluso habían accidentes? Ya lo menciona la reportera estadounidense, ¿no? O sea, ¿cómo fue estos accidentes que con tantas horas de filmación mataron la vida de Brandon Lee? Muchos fueron los afectados, tanto el director como el guionista, más los cambios, ese éxtasis que entraron en hacer esta filmación del Cuervo. Sin embargo, menciona aquí que aquí por lo menos vemos lo que es un cartucho de salva, ¿no? Con una bala normal, la bala de salva, y las diferencias que hay justamente con lo que es del proyectil o bala, ¿no? La vaina o el casquillo, como lo mencionan, y adentro está la pólvora, ¿no? Estamos viendo la pólvora tanto en la normal como en la de salva. Y lo que es el fulminante, ¿no? Cuando se jala el gatillo, el fulminante enciende la pólvora y dispara la bala. En cambio, en la de salva no se dispara una bala. Y esto justamente es lo que provocó la muerte de Brandon Lee. Ya estamos viendo justamente este ejemplo de cómo fue, ¿no? Las balas dummy, las balas de salva, ¿no? Sin embargo, en el caso del Cuervo, aparentemente en el arma usada para disparar contra Brandon Lee contenía un trozo de proyectil que se había quedado alojado en el cañón de la pistola durante la filmación de una escena distinta rodada en días previos. El arma no fue inspeccionada entre una y otra escena, y entonces, cuando aquel fatídico 30 de marzo fue utilizada contra Brandon Lee, la explosión del cartucho de salva disparó el trozo del proyectil que estaba alojado en el cañón, hiriéndolo de muerte. Tras una investigación que se extendió por meses, la fiscalía decidió no imputar a nadie por la muerte de Lee, pese a que parecía claro que se había cometido algún tipo de negligencia. En septiembre de 1993, el fiscal de distrito Jerry Spivey anunció que la investigación policial no había revelado evidencia de ningún delito y que no presentaría cargos contra ninguna persona involucrada en la filmación ni contra Crowvision, la empresa productora de la película.
hay una parte de mí que quiere formular cargos y realizar un juicio, pero desde un punto de vista puramente legal no me sentiría cómodo con las circunstancias como las conozco, acusando a Crow Vision de homicidio negligente, dijo Spivey. Pero vamos a ver, claro, es verdad que la fiscalía no acusó, no solamente fue una negligencia, ¿no? Pero fue demandado, eso sí, ¿no? Por Linda Lee, la mamá de Brandon Lee. Fue demandado por ella, ¿no? A pagar justamente estos cargos, ¿no? A pagar, ¿no? A indemnizarse por eso, ¿no? A una indemnización tanto a la empresa cinematográfica y también a Michael Messi, ¿no? Alrededor de $3 millones. Imagínate que es tanto dinero, ¿no? Pero la verdad, todo ese dinero del mundo, o todo el dinero del mundo, no le devolvió la vida a su hijo, a Brandon Lee. Así, pese a que evidentemente la negligencia fue un elemento que incidió en la muerte de Lee, la fiscalía consideró que no se trataba de una negligencia deliberada y gratuita, del tipo de la que se busca sancionar con la ley. Posteriormente a la suspensión de la filmación, el rodaje de El Cuervo fue reanudado y la película fue completada usando algunos trucos para que no se notara la ausencia de Brandon Lee. El impacto de la tragedia, sin embargo, fue duradero, y no solamente para la familia del actor muerto. Conmocionado por lo ocurrido, el actor Michael Messi se tomó un año sabático antes de poder volver a trabajar, y como confesó en una entrevista en 2005, le tomó mucho tiempo ser capaz de seguir adelante con su vida. No creo que sea capaz de superar completamente algo como eso, dijo Michael Messi, quien falleció en 2016 sin nunca haber visto la película. Lo que le comenté anteriormente, Michael Messi, la verdad, él nunca vio la película y estaba con ese temor, con ese horror, porque estaba traumado tras ver esa película. Y así sucedieron pues muchos accidentes, ¿no? Como le sucedió, por ejemplo, la filmación, ¿no? Ya lo dije, mencioné anteriormente, a Lina Hutchins, ¿no? La joven directora de fotografía que murió por el disparo accidental de Alec Baldwin durante un rodaje, que más adelante haré un video de ello, ¿no? Sobre estos accidentes filmográficos que siempre suceden, como también le sucedió en un accidente fatal que acabó con la vida también de Dick Morrow a través de una película que hizo él. Vemos qué importante es tomar todas las precauciones mediante estos accidentes que suceden en la filmación. ¿Cómo es posible que de verdad que tantas horas en haber filmado la película El Cuerpo, que incluso las exigencias que se les hacían a los actores, ¿no? Que terminaron totalmente cansados, tanto el director, ¿no? Que hubo una confusión entre las balas, ¿no? De salva con las balas reales, ¿no? Esto suele suceder cuando hay mucha exigencia, cuando hay más de 12 horas de trabajo, esa adrenalina por salir, la película salga totalmente bien. Esto es un error fatal que acabó con la muerte de Brandon Lee. Y esta maldición todavía del cuervo, porque ellos mencionan que es una maldición, la maldición del cuervo. Ya lo dije anteriormente, que esto era como una profecía, una maldición, que era más que una maldición, era una profecía, ¿no? Que ya se había anunciado anteriormente desde los Lee, de toda la ascendencia Lee, ¿no? Una profecía, tanto del padre, de la muerte del padre, como de la muerte del hijo, ¿no? Y esto, la verdad, pues también sucedió, ¿no? En una película, por ejemplo, de Bruce Lee, su anterior película, antes de la de su muerte. Estamos hablando de la película Puños de Furia, en donde él, la verdad, se lanza contra los policías que lo querían arrestar cuando Japón, el imperialista país Japón, había
tomado China, ya a los chinos pues los veían mal, ¿no? Y Bruce Lee, siendo un maestro de las artes marciales, quería hacer justicia por cómo a los chinos, los japoneses los trataban mal. Y es por eso que cuando fue capturado Bruce Lee, él se lanza con toda su furia contra unos policías que luego lo matan. Miren en sí la reacción que tiene, ¿no? Tanto en lo que es en la película Puño de Furia, o como también el Juego de la Muerte, donde Bruce Lee también muere accidentalmente, o no muere, sino lo hieren accidentalmente a través de una bala. Lo mismo que le sucedió a su hijo Brandon Lee. Miren la relación de todo ello. Vamos a escuchar también unas palabras también de lo que menciona también el actor Michael Messi, de cómo fue que él vivió ese tiempo, ese momento, ¿no? de muerte, ese momento de muerte, de desesperación de Brandon Lee. ¿Qué es lo que él sintió realmente? Vamos a ver aquí. Having pulled the trigger, I don't think he could have taken on any greater responsibility on his own shoulders, although it was not by any means. Es el director Alex Plain Bryant. and simple, it wasn't his job to be responsible for that particular weapon. Blood on us. What occurred? These are a different round, and this is the lead. And what happens is like a 5,000 hit. In this case, a lead round. It's probably, I'm quite 100% sure it's not his own enemy. It's probably because of something else. And I don't know what the something else is, if it's a murder. A continuación, vamos a explicar cómo murió Brandon Lee. I'm not a detective, but Brandon's my family. So is Bruce. I have to know. And, we're going Se arma en la escena hasta que el director de la película, Alex Proyas, decidió lo contrario. The thing is, it wasn't supposed to happen. It absolutely wasn't supposed to happen. Es I wasn't Michael even Messi. supposed to be handling the gun in the scene until we started shooting the scene and the director changed it. Es en este momento donde Brandon recibe un disparo en su abdomen que posteriormente le quitaría la vida. Massey falleció en el año 2016 a causa de un cáncer de estómago y declaró que nunca tuvo el valor de ver la película El Cuerpo. La madre de Brandon, Linda Lee. Aquí vamos a algo muy importante de que como la madre de Brandon, Linda Lee, pues ella sí, claro, que fue una negligencia, ¿no? Fue una negligencia por parte de las filmaciones, ¿no? De la empresa que ha estado filmando esta película El Cuervo. Pero aparte que fue una negligencia también, pues no hubo culpables, ¿no? La verdad, ¿no? Porque fue accidentalmente, pero eso no significa de que ellos tenían que hacer una reparación, una indemnización, que de ellos la empresa y tanto Michael Messi pues no se libraron, ¿no? No pudo presentar denuncias por cargos criminales, ya que no había ningún elemento que pudiese demostrar que el caso de Brandon fuese un homicidio premeditado. Sin embargo, presentó cargos civiles contra la productora de la película y contra Michael Massey por negligencia. Finalmente se llegó a un acuerdo en corte y Linda Lee recibió una indemnización de $3 millones. 4 weeks ago today, the spirit of the Father that shone so brightly through the sun was tragically extinguished. I feel I represent Bruce here today, and if he were here today, he would want to say to the film community that this must never happen again. And so I am calling for a positive call for action to the film community as individuals and collectively to take measures that the safety precautions
that they have on their... Claro, lo que está diciendo ella es que estos hechos no pueden volver a ocurrir frente a una filmación, ¿no? Imagínense los peligros que hay, ¿no? Y si es justamente una película de acción, se deben tomar todas las precauciones necesarias. Y ella justamente está hablando, ¿no? Representando a Bruce Lee, a su esposo muerto, ¿no? A Bruce Lee. Por eso que él menciona, si Bruce Lee estuviese aquí, él justamente diría las mismas palabras que yo. Esto no puede suceder, ya. No puede suceder. Estos accidentes no pueden suceder. Siempre tienen que tomar su precaución de todo ello. Shannon Lee también se pronunció también frente a esto de la muerte de su hermano, que él muy detalladamente lo menciona también, al igual que su madre, pero ella menciona, ¿no?, con otras fuentes, diciendo de que tal vez Brandon Lee sí tuvo enemigos y que acabaron con su vida, y que esto todavía no puede quedarse así, que sigan y que continúen las investigaciones, porque en la muerte de Brandon Lee hay una mano negra. Es lo que menciona Shannon Lee, de que la muerte de su hermano no puede quedar así. Eso lo veré en otro video más anterior. Espero, la verdad, que te haya gustado mucho este video, que te haya conmovido bastante este video. Y hemos escuchado las palabras ya de Michael Messi, ya hemos escuchado también las palabras también de su tío Robert Lee, y el tío de Brandon Lee, hermano de Bruce Lee. Hemos escuchado sus palabras y ahora yo les digo y les comento a ustedes qué piensan sobre la muerte de Brandon Lee. ¿Por qué tuvo que morir Brandon Lee? ¿Quién acabó con su vida? ¿O por qué acabaron con su vida? Era un actor prometedor, estaba en la culmen de su trabajo, de su actuación como actor. No, era un hombre joven de 28 años. ¿Por qué tuvo que morir tan joven? Por eso que todo este misterio, todo esto enreda un misterio. Mitos, leyendas, fantasías. La verdad, sobre la vida de los Lee, sobre la historia de los Lee, la maldición china, la mafia china estuvo involucrada en esto. ¿Por qué tuvo que morir Brandon Lee? ¿Quién mató a Brandon Lee? Esta es la pregunta que todos debemos hacernos. Si te ha gustado este video, por favor compártelo. Comparte este video y no te olvides de abajo poner tus comentarios, darle un like, suscribirte también al canal Mitos y Misterios del Escritor Griego, tu canal. Comparte este video. A mí me encanta responder los comentarios abajo sobre el asesinato de este chico prometedor como lo es Brandon Lee. Todo este misterio lo vemos aquí en tu canal Mitos y Misterios del Escritor Griego, tu canal. Y si quieres colaborar con el canal, una forma más sencilla y rápida es suscribiéndote al canal, compartiendo el video, compartiendo los videos que están relacionados al misterio. Y otra forma de también colaborar también con el canal, si lo deseas, es también abajo en mis cuentas, tanto en PayPal si eres del extranjero, o también si eres de Perú, en mi cuenta BCP. Abajo están las cuentas, ya sea en dólares o en soles. Puedes donar de repente 20 soles, 10 soles. Abajo están las cuentas, porque este canal no puede seguir creciendo si no es por ti. Tenemos que llegar también, otra forma de poder colaborar con el canal es que tenemos que llegar a las 4000 horas de visualización, y esto lo hacemos compartiendo el video. Suscríbete al canal, suscríbete para que te enteres de las muchas novedades o de otros nuevos videos. Comenta también, comenta abajo, comparte con tus familiares, amigos. Relaciónense muchísimo a través de estos videos. ¿Qué misterio encierra todo esto de la muerte de Brandon Lee o de todo el linaje de los Lee? Gracias por todo. La verdad me ha gustado muchísimo, y desde aquí
yo me despido hasta otra oportunidad. Me ha encantado a mí hacer muchísimo este video. Me encanta hacer muchos videos más de lo que se trata de personajes y también de historias misteriosas también. Por favor, comparte este video, dale un like a este video, comenta también, pero más que todo también comparte y suscríbete también si te ha gustado bastante este video. Desde aquí yo me despido dándole un fuerte abrazo y hasta otra oportunidad, Dios mediante, hasta el próximo video. Gracias.